Apuntado queda, gracias Rubén. Vamos ahora con el conjunto grana, con el fútbol, y es que el Real Murcia sigue activo en el mercado. La prioridad ahora pasa por incorporar a un extremo y a un delantero centro en la próxima semana, en los próximos 10 días que quedan de mercado. Algo con lo que poner la guinda al pastel de una plantilla que debe luchar por ese primer puesto. Todo ello sin saber aún qué va a ocurrir con algunas piezas, como la de Mateus Cadorini. El atacante brasileño, que este año ocupa ficha senior, quiere quedarse y pelear por minutos. Sin embargo, si finalmente llega otro ariete, no se descarta una cesión para que pueda seguir creciendo con continuidad el futbolista. Por cierto, un Cadorini que en el entrenamiento de hoy se ha marchado tocado, aunque en el cuerpo técnico o en el equipo no han emitido parte médico. Nos dicen que no es nada serio. Se ha retirado del entrenamiento porque se ha torcido el tobillo. Entre tanto, el Real Murcia está a punto de cerrar una incorporación estratégica que sí que tiene preparada y una ficha con la que ya cuenta. En este caso, la del portero Diego Piñeiro, de 21 años, que ya está en Murcia, que ya está en la capital del Segura y solo espera resolver su desvinculación contractual para formalizar su llegada al conjunto grana. El acuerdo está muy avanzado y su fichaje podría hacerse oficial en las próximas horas. Ya saben que este nombre estuvo adelantado por esta casa, por Radio Murcia la semana pasada, y que es un joven portero que llega con la ambición de hacerse un hueco en el 11 desde el primer día y está muy cerca, insisto, de culminarse. Radio Madrid, José Antonio Duro, buenas tardes. Hola, Victorio, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Muy buena. La verdad es que lo has telegrafiado en las últimas horas. Me parece fichajón, así por empezar para el Murcia. La verdad es que hay que reconocer que a lo largo de la última semana dimos el nombre en exclusivo aquí en Radio Murcia, en la SER. Parece que va a buen puerto, el jugador está en la capital del Segura. Por lo que sabemos ahora mismo, solo le queda la rescisión con el Real Madrid. Así que a priori llega un futbolista del que hemos hablado mucho estos días. Duro es un futbolista de mucho nivel, pese a su juventud. A mí me parece, lo dije la semana pasada aquí en Stade Deportivo Murcia, un portero y un futbolista para compartir con Gazzaniga verdaderamente interesante. Creo que tiene el Murcia una portería muy buena y yo sé que sorprendió y que provocó comentarios el otro día lo de que Piñeiro al final llega a un equipo como el Murcia o como el Granada, del que seguramente hablaremos ahora, en este caso a Primera Federación con el Murcia, para ser titular. O sea, está claro que lo va a competir, que Gazzaniga es institución en el Enrique Roca, Nueva Economía, pero bueno, Piñeiro es un futbolista que viene de ganar títulos importantes con las categorías inferiores del Real Madrid, que sí que es verdad que no ha tenido mucha participación, pero ha sido un portero que, insisto, es joven, en el que en el Real Madrid han creído mucho y que evidentemente tiene cartel y podría haber salido a un segunda división, no lo consiguió y sale a un Primera Federación, que es un segunda división también prácticamente, como el Murcia. Claro, pero el tema, pese a que no se fraguó su llegada en segunda, sí que tenía muchas novias y lo tenía casi hecho en Granada. Vamos a ver un poco en ese mapa cómo fue aquella situación. Nos contó unas pinceladas Luis Mora, Radio Granada. ¿Qué tal, Luis? Muy buenas. Hola, ¿qué tal, Victorio? Hola, Duro. Cuéntame, ¿qué es exactamente lo que separó al portero del Real Madrid Castilla de un equipo de la entidad del Granada y con esos objetivos ambiciosos, pese a las dificultades? Sí, ya lo contamos también en su momento. El Granada lo tuvo muy cerquita, muy encaminado el fichaje. Es verdad que aquí a Granada, en principio, la idea era que llegara como tercer portero o que compitiese la plaza de segundo portero con Astralaga, el portero que ha llegado a Los Cármenes procedente del filial del Fútbol Club Barcelona. Y lo que separó en su momento fue la situación económica del Granada. Para ubicar un poquito a los oyentes, el Granada es el equipo del fútbol profesional en nuestro país que más problemas está teniendo para inscribir a sus fichajes. De hecho, de los 8 que ha cometido en este verano el conjunto nazarí, solo ha podido inscribir para la primera jornada a 4, a la mitad. Entonces, cuando el Granada ya llevaba 7 fichajes y tenía muy encaminado la operación con Piñeiro, el Granada, la dirección deportiva, la comisión deportiva y sobre todo el propio Pacheta, el míster, dijo: no me traigáis un tercer portero porque lo que necesito son jugadores de campo. Claro. Y si ya vamos justos para inscribir a los jugadores de campo que ya tenemos firmados, no hagáis el esfuerzo de otro guardameta. Por lo tanto, esa operación se frenó para intentar dar prioridad a otros fichajes de jugadores de campo que son mucho más prioritarios para el organigrama de Pacheta. Es verdad que como la situación sigue siendo a día de hoy tan complicada en el Granada, la operación de Piñeiro no estaba descartada del todo, porque el Granada tiene que acometer lo que aquí llamamos ventas dolorosas. Una es la de Boyé, que acabará seguramente en Vitoria,
y aparte de darle salida a las prioridades, que son jugadores con más pasta, Ongla y Weissman, sigue apuntado en la posible rampa de salida Lucas Zidane, que tiene muy buen cartel en Francia para poder liberar un poquito más de masa salarial y ahí sí acometer el fichaje de otro portero, donde estaba apuntado Piñeiro. Pero claro, evidentemente esa operación se va al traste y ahora mismo pues tira con Astralaga y evidentemente Lucas Zidane Pacheta, pero estuvo muy muy cerquita en Granada, lo que habla muy bien del fichaje que se acaba de realizar allí. Total, duro, porque por lo que dice Luis, novias no le faltan en la categoría de plata, sea segundo, sea tercer portero, se fijan en él, tiene nivel, y la semana pasada cuando tú aquí me decías aquello de que de verdad va a luchar por minutos, que antes repetías, tenía colegas que son así un poco ácidos y me decían, ¿de dónde has sacado? ¿De verdad nos tenemos que creer esto? ¿De verdad tiene ese nivel? Claro, sobre los papeles o sobre las estadísticas, Duro jugó 8 partidos. Pero claro, también hay que recordar a la gente que el año pasado no hubo un portero fijo con Raúl González Blanco en el Castilla, ¿no? A ver, el problema de todo esto no es que Piñeiro no tenga el nivel, que sí lo tiene. Quiero decir, para que le dejen salir, que seguramente muchos aficionados lo digan, ¿no? Para que salga de la cantera del Real Madrid, pues a lo mejor no llega al nivel del primer equipo. Claro. Este portero ha estado jugando, ha estado convocado y yendo con convocatorias en el primer equipo y ha tenido una competencia muy dura, como ha sido en los últimos años la de Mario de Luis, por ejemplo, o la de Fran González, el portero leonés que el año pasado debutó, si no me equivoco fue en primera división contra el Valencia, y que digamos que de alguna forma es un portero que se parece mucho también a él, ¿no? El problema de la cantera del Real Madrid es que este año tiene 3 porteros, en el Real Madrid Castilla hablo, que son los 3 también internacionales. El caso de Mestre, el caso de Javi Navarro, el caso del madrileño Zúñigo, pero es que además está Fran González también. Eso es lo que sucede en la cantera del Real Madrid, que hay tantos guardametas con un nivel muy alto que evidentemente alguno tiene que salir. Y me ha llamado la atención y me ha gustado, por meterlo ya ahora en mi intervención, que Luis Mora diga que en Granada, por ejemplo, está Astrálaga. Oye, Astrálaga era un portero de la cantera del Fútbol Club Barcelona que puede tener un problema parecido, que apuntaba y apunta maneras, que es muy joven y que, bueno, pues en fin, es un portero de primer nivel al que no hemos visto jugar con selecciones internacionales de España, en playoff de ascenso e incluso yendo convocado y jugando con el primer equipo del Fútbol Club Barcelona en algún que otro partido amistosos. Pues algo parecido pasa con Piñeiro, que hay tantos y tan buenos que evidentemente el resto tienen que pescar y tienen que salir, y además ofreciendo buenos proyectos como es en este caso el del Murcia. Fíjate, por hablar también de mercado, aprovechando que tenemos a Luis, va a coincidir, en el caso de que efectivamente llegue a buen puerto y se concrete la firma de Diego Piñeiro en el Murcia con Antonio David, con el centrocampista defensivo, el año pasado es del Castilla, que lo ha firmado el Albacete, que se ha traspasado y que el Albacete lo cede al Real Murcia, a la Primera Federación, para que tenga minutos y para que demuestre su nivel. Claro, estos dos coincidieron duro el año pasado y son futbolistas de mucho nivel. Sí, claro, desde luego, pues el mismo caso Antonio David que tantos y tantos futbolistas, ¿no? La semana pasada os decía, mira Víctor Muñoz, que ayer debutó con Osasuna en el Bernabéu y estaba en ese equipo de Primera Federación. El caso de Yursi con el Deportivo Alavés, 3/4 de lo mismo. El caso de Gonzalo García, ni os cuento. Pues al final los futbolistas tienen que salir, evidentemente. Unos rompen antes que otros. ¿Quién nos iba a decir es que no es hace un año, Victorio, hace 6 meses que Gonzalo García iba a ser en el Real Madrid lo que hoy es? Pues es que Gonzalo García era hace 6 meses lo que a día de hoy es también Antonio David. Sí. Entonces son jugadores de mucho nivel que sí que es verdad que por unas razones o por otras no terminan de romper o no tienen la ocasión o la oportunidad o tienen mucha más competencia en ese puesto en el centro del campo o en la portería, en el caso de estos dos jugadores que estamos hablando, pero bueno, al final tienen el sello de la fábrica y las últimas temporadas del Real Madrid son el ejemplo perfecto. El equipo es muy joven, muchos cambios, empieza de aquella manera, va recuperando y a ver si llega al playoff. Pues este año ya les digo que va a ser algo muy parecido y que el nivel de los jugadores que van a venir del juvenil, con Arbeloa en el banquillo, pues va a ser parecido de cara al año que viene, claro. Claro, pero es que yo, disculpad, es que claro, me parece que Antonio David tiene 19 años. Sí. Son muy jóvenes. Que les estamos pidiendo tanto a los jugadores, estamos quizás muy mal acostumbrados por los talentos emergentes de nuestro país que todos tenemos en mente, que los jugadores, como dice Duro, rompan ya. Pues joder, con 19 años tiene muchísimo todavía por delante y se tienen que dar seguramente unas circunstancias, tanto profesionales como personales, muy positivas
positivas, óptimas, para que los jugadores terminen de romper, y seguramente pues quizás lo de Murcia sea un escenario positivo para que Antonio David rompa, o no sea la presión quizá o los focos de un filial de un gigante de nuestro país, que es que son 19 añitos, que es que muy poquito. El asunto de todo esto, Mora, es que esta temporada el Real Madrid-Castilla, ha sacado vendido... ¿Cuánto? Tenemos la lista, porque ha sacado una lista larguísima de futbolistas a primeras ligas europeas. Yo no lo tengo delante, pero es que el Real Madrid Castilla ha vendido por un valor de 20-25 millones de euros en el equipo de Primera Federación. Estos futbolistas que mencionamos, desde luego, pero es que Chema Andrés lo han mandado a Alemania, me parece que al Stuttgart, Obrador se ha ido también, que ha estado en el Deportivo de La Coruña en el último año, Víctor Muñoz, Yusi, Loren Aguado, el central, Jacobo Ramón, que se ha ido al Como, Marvel ha fichado por el Leganés casi por $1 kilo. Es que estamos hablando de una situación, luego podrán salir de una forma u otra, y yo ahí no me voy a meter porque hay que ver cómo rinden cuando salen de la cantera del Real Madrid, porque algunos conocen lo que es fuera del Madrid, otros no. Pero sí que es verdad que tienes un escaparate tremendo y que, claro, en el Real Madrid las cosas se mueven de esta forma. Total. Y ya por último, precisamente citaba el caso de Antonio David, porque lo firma el Albacete, un Albacete que ha ganado liquidez con la venta de Fofane este verano, y además es un club, Luis, que además allí en Granada, si no me equivoco, estáis pendientes de él para intentar desatascar un poco la situación económica. Claro, por eso que os contaba antes, el Granada tiene como prioridades en la rampa de salida, antes de hacer ningún fichaje, que todavía en la cabeza y en la libreta de Pacheta hay 3 o 4 incorporaciones que él necesita, que él ya ha dicho públicamente que necesita para hacer un equipo competitivo. Hay que desencallar las salidas de Weisman y de Martín Ongla. La de Weisman parece que va a ir rumbo a Austria, pero ha habido muchos problemas, incluso también, ya sabéis, en lo que a política se refiere. Y a partir de ahí, esas ventas dolorosas de la que os hablaba, de Boyer rumbo a Vitoria, el escenario posible que se pudiera abrir con Lucas Zidane, el intento de rescisión con Pablo Insua, y luego está el tema de Pablo Sáenz, que el año pasado jugó la segunda parte de la temporada en Albacete, que gustó mucho en el Carlos Belmonte, que cumple el año que viene, que Pacheta lo quiere, pero no renueva. Entonces se está dando un caldo de cultivo de el chaval no firma su renovación de contrato. El Granada necesita pasta. El Albacete puede dar en torno a 800.000, 1 millón de euros. El Granada necesita dinero y quizá haya que soltar a otro para, a partir de ahí, buscar un nuevo extremo. Hablaban de Dorrio, del Racing de Ferrol. La situación es tan complicada que aquí no hay ninguna puerta cerrada, ningún escenario eliminado en el futuro inmediato del Granada, porque quedan 2 semanas y el equipo ahora mismo realmente no es competitivo para lo que se había marcado en un principio de un Granada que descendió hace 2 temporadas de Primera División y que en 2021 está convirtiendo en Europa. Es que es una devaluación tan sumamente rápida de este Granada que no se cierra la puerta a ningún escenario, ninguno absolutamente. Y lo de Pablo Sáenz sería muy doloroso para Pacheta, especialmente porque le gusta mucho. Te digo una cosa, es verdad que es especialmente doloroso, pero peor, un equipo que lleva 12 años fuera del fútbol profesional y otro que recientemente ha descendido, al que me voy a hablar ahora. Sí. Luis Mora, José Antonio Duro, un placer teneros, compañeros. Un abrazo. Un abrazo. Es un placer. Chao, chao. Chao, chao. Bueno, pues 3 de la tarde, 39 minutos. Por cerrar el Real Murcia en lo institucional, el contexto también acompaña porque ya está cerca de los 16.000 abonados, el club que más lleva en esta primera federación en lo que va de verano. Y por otro lado, insisto, vamos a hablar ahora del Fútbol Club Cartagena, del equipo albinegro, que ya firmó al lateral izquierdo Nil Jiménez para completar la zaga y que espera hacer 2 movimientos, si no hay sorpresas. Primero, la llegada de un extremo. Vital, fundamental, se le guarda una ficha senior para ello. Y luego, también importante, la cesión de Luca Lor, del joven futbolista que llegó del Getafe B, para que se curta fuera de un sitio con tanta exigencia y con tan poco margen de maniobra como es el equipo albinegro, que sí, que es verdad que acaba de descender, pero también que tiene más de 5.000 abonados y que quieren volver cuanto antes a ese fútbol profesional. Ya saben que por delante a la vista, en los próximos días, el Calavera de Plata, ese partido entre el Fútbol Club Cartagena y el Eldense, donde va a ser una buena prueba para ver a los de Javi Rey ya más rodados, aunque hay piezas que llegaron hace poco, como la semana pasada el caso de Pablo de Blasis, que veremos a ver también. Es un buen tema de conversación para analizar los últimos días cuál va a ser ese papel. Si más en lo deportivo,
si un papel protagonista, como por ejemplo, igual que la redundancia, lo hemos comparado mucho, el de Pedro León en el Real Murcia, o si por otro lado va a ser un papel más institucional y sobre todo más sentimental, más para acercar al abonado. 3 de la tarde, 41 minutos, tenemos que hablar un montón de cosas hasta las 4. Tres de la tarde, 43 minutos. Vamos a hablar de la segunda federación porque hoy el UCAM ha tenido un duelo frente al Orihuela. Han ganado los murcianos, primera victoria de lo que llevan de pretemporada. Ha sido un doblete del canterano Sente, que ha hecho, insisto, esos 2 goles para terminar llevándose el encuentro. Para los de Germán Crespo, esto ha dicho el futbolista. Bien, la verdad que muy contento, el equipo viene trabajando bien. Hoy hemos conseguido la primera victoria y nada, ahora a seguir hasta que empiece la liga. La verdad que la primera parte sí que he estado un poco más espeso, pero luego la segunda me han dicho que me soltara, que sí quiere igual y bueno, hacer las cosas bien. Tiene mucho mérito y desde ya se lo agradecemos porque está con nosotros un pedazo de protagonista, y también Diego Pedreño, el compañero, porque nos vamos hasta Sangonera Verde. El protagonista, el nivel es de lujo. Diego, compañero, ¿qué tal? Muy buenas. Buenas tardes, Victorio. Nos encontramos en el estadio del Mayallo porque esta mañana se ha enfrentado el UCAM frente al Orihuela. Finalmente los de Germán Crespo ganaron 2-0. Una vez ya finalizado el partido, nos atiende el delantero del equipo azul dorado, Julio Martínez. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Con el partido de esta mañana ya son 5 los encuentros de esta pretemporada. ¿Cuáles son las sensaciones que estáis sacando? Bueno, pues por fin llega la victoria, que bueno, vamos cogiendo muy buenas sensaciones poco a poco y cada vez más al partido de liga, que queda ya menos. Un UCAM que esta temporada tiene varias caras nuevas. ¿Cómo está siendo la adaptación de los nuevos compañeros? Sí, muy bien, la verdad que desde el primer día hemos acogido a los nuevos como si ya estuvieran el año pasado, y la verdad que vamos a crear una familia desde el primer día y muy bien, todo muy bien. Es cierto que lleváis varias temporadas intentando ese ascenso y que esta temporada se quedó muy cerquita frente al Sabadell. No sé si dentro del vestuario tenéis cierta presión o tenéis muy presente que este año debe ser el del ascenso. No, para nada, o sea, vamos pasito a pasito. De momento estamos en pretemporada y ya te digo, coger buenas sensaciones para ir al partido de Melilla lo más preparados posible. Y ya cambiando un poquito el foco al plano individual, esta es tu segunda temporada con el equipo. Estamos viendo en estos partidos de pretemporada que estás cogiendo un poquito más el peso a nivel tanto del ataque como a niveles generales. Incluso te hemos visto también con el brazalete de capitán. ¿Cómo has vivido esta temporada y cómo estás también viviendo esta pretemporada? Bueno, la verdad que bien, me siento muy bien, me han venido muy bien las vacaciones para despejarme con la familia, los amigos, igual que a todo el equipo, y la verdad que me estoy sintiendo bien en el campo individualmente, tanto en forma como físicamente y todo, y la verdad que muy contento. No sé si ese brazalete que llevaste el otro día es indicio de que puedes ser uno de los capitanes esta temporada. No, para nada, los capitanes ya están elegidos, son 4 y nada, el otro día fue porque había gente muy joven en el 11 y me tocó a mí, pero nada, un orgullo la verdad. A falta ya de 2 semanas y media para el inicio de liga, la plantilla ya está prácticamente confeccionada, a falta de un delantero que ocupe esa ficha senior restante. No sé si tú, siendo la máxima referencia del equipo, y teniendo en cuenta que Dani Aquino es un perfil que juega mucho al ataque, no sé qué opinas de eso. Yo ahí no tengo nada que ver, ahí es el míster y la dirección deportiva quien tenga que traer, si tiene que venir alguien más, si no, ahí no entro, ellos se encargan de eso y nada, no tengo nada que decirte en ese aspecto. ¿No estás preocupado? Eso, yo me preocupo por mí, por el equipo, y esas cosas son externas. Y ya para ir acabando, la pasada temporada marcaste 4 goles. Te voy a pedir que te aventures un poquito y me digas una cifra para este año. No, superarme seguro, 100%. ¿Y te atreverías a dar a los oyentes una cifra? Más de 6, 7 goles seguro. Pero un poquito más, pero... Y ya para acabar, si finalmente acabáis consiguiendo ese ascenso que tan esperado, no sé si ya en el vestuario se han hablado un poquito, alguna promesa que habéis hecho por ahí.
Que aún queda muchísimo, de verdad que es pretemporada y aún queda muchísimo. Cuando se acerque la fecha, si todo va bien, aún no lo sé. Quizá algún tinte o algún rapado. Algo podríamos hacer, no lo sé. Bueno, lo tendremos en cuenta para los oyentes de Radio Murcia. Y pues hasta aquí la entrevista con Julito. Muchas gracias por compartir tu tiempo con nosotros. Y nada, el Lucan que sigue su pretemporada y ya el sábado que viene tiene su 6º duelo. Recibirán en la Condomina al Hércules.